3, versículo 16. Con esto también enviamos un saludo a todos nuestros hermanos que nos acompañan, algunos que por salud no están aquí. Recuerden de que seguimos orando por ustedes, así de que enviamos un saludo y nuestros mejores deseos para que se mejoren a todos aquellos que aún continúan enfermos. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. El título de esta predicación, recuerden que estamos llevando estas enseñanzas familiares y Dios tiene un propósito. Créanme lo que yo desde hace unas semanas, hasta meses, yo había querido cambiar ya la serie, pero el Señor no me ha dejado por alguna razón. Y saben, ahora cada vez entiendo más de que el Señor tiene un propósito para nuestra vida. Y mire que esta congregación es familiar. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir de que hay congregaciones de que son más mujeres que hombres. Inclusive hay congregaciones que hay muchos jóvenes. Contamos con jóvenes, pero esta congregación, por la gracia de Dios, es familiar, sin menospreciar a los que vienen solos o están solos. No se preocupe, me hice la prueba antes de hecho me la requirieron, la prueba del COVID. Ustedes saben que son mis alergias. Perdón. Entonces, Dios ha querido que estemos aquí, pero hemos estado también llevando estas enseñanzas sobre lo que es el carácter. Y esto el Señor me lo corroboraba con las enseñanzas que fueron para las prédicas para los pastores, donde nos enseñaban sobre el carácter del pastor. Y hoy el título de esta predicación se llama Cuando el Padre se vuelve el Hijo. Y vamos ahí a 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. ¿Estamos ahí? Dice la palabra como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Hasta ahí vamos a leer, vamos a pedirle al Señor que nos guíe y que nos dé de su gracia para exponer su palabra, pero también para recibirla. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos, Señor, de estar aquí, Señor, atentos, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. Usa mis labios, mi mente, mi corazón, Señor, para exponer tu palabra, Señor. Necesito de tu gracia, Señor, para que sea tu palabra a través de tu Santo Espíritu, Señor, llegando a los corazones, dividiendo, Señor, el alma y el espíritu, Señor, para que nos hables al espíritu, Señor. Y en respuesta, Señor, a nuestros raciocinios, Señor, darte esa respuesta que tú quieres y que sea en un cambio positivo, favorable, Señor, conforme a tu voluntad, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos que hables a nuestra vida, a nuestro corazón. Amén. Muy bien, tomen asiento. Indiscutiblemente, no hay duda, o sea, no hay discusión, no hay tema de debate. Ahora dice grande, es algo grande, grande es el misterio. Hay cosas grandes, mega grandes, pero esto es algo gigantesco, donde dice grande es el misterio. ¿Qué es un misterio? Algo que está oculto, algo que no se ve, algo que puede estar cubierto, tal vez en un tráiler que está cubierto con una lona y no sabemos qué es lo que está dentro. Puede ser algo, cualquier cosa que está oculto, debajo de una sábana, una cobija, o como el mago está cubierto ahí su cajón y saca una paloma, pero todo habla de un misterio. Dice, grande es el misterio de la piedad. La piedad habla del perdón, del amor, de esa manifestación de parte de Dios para con nosotros. Dice, Dios fue manifestado en carne. Habla de Dios Padre. ¿Cómo se manifestó? En carne. ¿Cómo lo hizo? Encarnándose en la vida de Jesús, en lo que se conoce como la doctrina de la concepción de Jesús, que Dios se manifestó en carne, es Dios, y es algo que no lo entendemos, pero lo creemos,
Y porque lo creemos, lo entendemos conforme a las Escrituras. ¿Qué significa esto? Bueno, en nuestro raciocinio es difícil interpretar esto porque ¿cómo que una víbora habló en el Edén? ¿Cómo es que una mujer concibió sin la intervención de un hombre? Es irracional, no lo entendemos. Pero cuando dice, es el misterio, y el misterio se nos ha sido revelado cuando nos predicaron del Evangelio, que es la primer verdad del Evangelio. Dios se encarnó en la humanidad de Jesús. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. A Pablo, como a nosotros, que es el escritor de 1 Timoteo, a Pablo como nosotros se nos fue revelado este misterio de que la misma esencia de Dios, como dice Colosenses, que era 100% humano, pero también 100% Dios, que toda la deidad estaba corporalmente en Jesús. Dice, de que la misma esencia de Dios Padre se manifestara, se hiciera presente y palpable en la persona de Jesucristo. Y en esa verdad en verdad es un misterio y que solo es revelado por el Espíritu Santo. Porque si lo leemos así, no tiene sentido. Tal vez no tendría sentido para nosotros si lo queremos entender naturalmente. Pero conociendo de que la palabra de Dios está inspirada por Dios, hablando de algo espiritual, entonces vamos acomodando nuestra mente, nuestro sentir, nuestro entendimiento a que nos está hablando al Espíritu. Por eso cuando decimos que la palabra penetra y divide el alma y el espíritu, somos espíritu, cuerpo y alma. Nos habla el Espíritu y en el Espíritu lo entendemos, pero al mismo momento lo transmite al alma. Y en el alma es donde está el raciocinio, donde lo entendemos, donde calculamos, evaluamos. Y ahí es donde, tiene sentido lo que está diciendo Dios. Ahora mire esto, que es revelado por el Espíritu, porque esta verdad va más allá del razonamiento del ser humano. En 1 Corintios, si gusta acompañarme, dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 6, dice así: sin embargo, está hablando Pablo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Aquí le está hablando Pablo a la iglesia de Corintio, a los corintios, porque ellos eran muy filósofos, muy entendidos. De hecho, el contexto del capítulo 1 nos dice de los griegos, buscan filosofía, porque filosofaban mucho, pensaban, eran muy pensantes. Es de ahí donde surge la filosofía. Dice, versículo 6, sin embargo, hablamos sabiduría, hay sabiduría humana, sí, eso como nos enseña Santiago, sí, pero la sabiduría humana, la terrenal, dice que es terrenal, animal y diabólica. Pero la sabiduría que viene de lo alto, esa es de la que nos habla la palabra de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, obviamente los que ya entendimos. Y no estoy hablando de tiempo, hermanos, porque muchos pueden estar mucho tiempo en la iglesia y no entienden esto. Ahora puede ser que alguno, sin importar la edad que tenga, pueden ser jóvenes, pueden ser hasta niños que entiendan este misterio, que entiendan esta verdad, pero es revelado a través del Espíritu. Déjese lo muestro. Dice, han alcanzado madurez y sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Desempeñar el conocimiento que estamos adquiriendo. Dice, no de este siglo. O sea, entiéndase, no de este mundo. No esperes que la escuela te vaya a enseñar esto, que la universidad te vaya a enseñar esto. Dice, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perece, que muere. Dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Porque no es que querramos acá a la escondida o a la secreta, sino que es un misterio de parte de Dios que lo revela para todo el mundo, aquel que quiere, aquel que tiene un corazón humilde, aquel que quiere decir que viene ante Dios con un corazón contrito y humillado. Háblame, Señor. Por eso la oración es, habla, Señor, a nuestros corazones. Amén.
Amén. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó, o sea, desde antes, dice, predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Para quiénes? Para nosotros, los cristianos, los hijos de Dios. Dice la Escritura en Juan capítulo 1, versículo 12, mas a todo aquel que ha creído en el nombre de su Hijo, Dios le ha dado potestad, autoridad de ser llamado hijo de Dios. Ahora dice, versículo 8 dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Príncipe significa no solamente gente apoderada, gente con conocimiento, con títulos, gente que tenga un linaje de rey o algo así, dice, porque si la hubieran conocido, déjenle repito el versículo para entenderlo bien. Dice, la que ninguno, hablando de la sabiduría, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Si los fariseos, si todos aquellos que gritaban, crucifícale, crucifíquele, se hubieran dado cuenta de que estaban crucificando al Rey de Reyes, no lo hubieran crucificado. Pero su corazón estaba entenebrecido, estaba de soberbia, orgullo, y eso provoca torpeza en el corazón de las personas. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparada para los que le aman. Aún así puede ser el hombre más inteligente del mundo. Déjeme ser, puede ser quien sea, el hombre más inteligente, el hombre que tenga títulos o tenga muchos negocios, pueda leer esto y lo puede leer y leer cuantas veces quiera. Pero si no es revelado por el Espíritu Santo, simplemente está leyendo un libro. Por eso, qué privilegio que Dios, dice el Señor Jesucristo, oh Padre, yo te alabo porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos y se las has revelado a los más pequeños. ¿Se fija? Qué privilegio que Dios nos está revelando su palabra, su voluntad. Dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Se fija? Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Por eso, si más nos sumergimos en la palabra de Dios, mire, entramos, aunque estemos en este mundo, vemos el mundo en otra dimensión. ¿Me explico? ¿Sí lo ve? Con claridad, porque vamos a entender hasta de política, de ciencia, de lo cosmo, de todo, hermanos, porque Dios nos revela todo eso. ¿Cómo es que un hombre que ni siquiera tiene el título de secundaria puede enseñar esto a doctores, ingenieros, abogados? ¿Por qué? No porque sea más que, yo no soy más que ustedes, simplemente porque yo recibí esa gracia, porque nadie toma esta honra sino el que es llamado por Dios. No es jactancia, hermanos, es simplemente porque Dios así quiso. ¿Por qué no escogió al hermano, a cualquiera de ustedes? Porque así Dios quiso. No es jactancia. ¿Me explico, hermanos? Debe de haber hasta humildad para recibir esto y entender esto. ¿Por qué no me escogió a mí? Porque Dios no quiso, no porque fueras más alto, más bajo. No, Dios escoge de lo más vil y despreciable de este mundo, dice la palabra. Lea lo anterior, en lo que dice del capítulo 1. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Mire, usted no puede engañar. Usted podrá engañar a todo el mundo, pero usted no se puede engañar a usted mismo. A usted mismo no se puede engañar, no te hagas. Podremos poner una cara así de hipocresía, pero no nos podemos engañar a nosotros mismos. Y nadie nos conoce más que nosotros mismos. Amén. Dice, versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco. Nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios.
Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. No, créamelo, nosotros en nuestra naturaleza humana nacimos con el pecado original, no nacimos con el Espíritu Santo. Nuestros hijos, nuestros niños que están allá en la clase, necesitan del Espíritu Santo. Ellos están aprendiendo, pero ellos necesitan tener una relación con el Señor Jesucristo para ser llamados hijos de Dios. Son creación de Dios. Y si usted no se ha arrepentido delante de Dios, no ha aceptado al Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador, usted sigue siendo creación de Dios. Pero si usted, más a todo aquel que ha creído en su nombre, ha creído en su obra, su sacrificio, entonces Dios le ha dado potestad de ser llamado hijo de Dios. Allá en el mundo todos se dicen hijos de Dios, pero el Señor Jesucristo a unos judíos les dijo, ustedes son hijos de su padre el diablo, porque las obras de su padre quieren hacer. Amén. Dice, versículo 13, dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Lo que acabo de decir. Es otra dimensión, hermanos. Es otro lenguaje. Pero, ¿me está entendiendo, hermano? Porque Dios habla. Y Dios nos habla, dice, mis ovejas oyen mi voz, conocen mi voz. Yo sé que ustedes distinguen mi voz en los tonos, pero usted sabe que es Dios hablándole a través de mis labios, porque estamos leyendo su palabra. No estoy sacando una revista de allá No, es su palabra, ¿me explico? Y le está hablando ¿a dónde? A su espíritu, a su corazón. Y usted lo está entendiendo. ¿Amén? Ahora, pero el hombre natural, ¿quién es el hombre natural? El que está allá afuera. El que es nacido de la carne, carne es. El que es nacido de Dios, entiendas, el que ha aceptado su sacrificio, Dios nos ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¡Ay, qué tan locos esos! Así nos llaman. ¿Sí? Lea lo que dice desde el versículo 18 del capítulo 1. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Aunque tú le hables ahí a tu vecino, a tu primo, al compañero de trabajo, no las puede entender a menos que sea revelado por el Espíritu Santo. Por eso nuestra oración es que cuando compartamos, usted ora al Señor, Señor, revélale, úsame para transmitir tu palabra. Recuerde que nuestro trabajo es compartir. Lo demás es trabajo del Espíritu Santo. Usted no puede hacer hijos de Dios. Eso es trabajo del Espíritu Santo. Dice, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Ya me expliqué? Ok. Es para enseñar ese principio. Es el Espíritu Santo quien nos revela este misterio de quién es el Hijo, quien nos muestra quién es el Padre. En lo que nos enseña la Escritura, en el Evangelio de Juan nos enseña que en el principio era el verbo era con Dios, porque el verbo era Dios. Y dice en el versículo 14 del capítulo 1, dice, ahí espéreme si quiere, ya terminé ahí también. Dice, y aquel verbo es la palabra pero en acción ya. ¿Me explicó? ¿Sí? Okay. ¿Sí? ¿Amén? ¿Ya mero? Ok. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Se manifestó en carne. Aquella palabra dice, yo salí de él. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Entonces entendemos de su manifestación cómo el Padre se hizo hijo. Mire todo lo que tuve que explicar para mostrarle, o que usted ya lo entendía, pero acomodándoselo a lo espiritual. ¿Me expliqué? Mire, si hubiera empezado con este versículo, a lo mejor usted ya lo entendía, pero hago mi trabajo. Amén. La Escritura dice que Cristo salió de él. Quiere decir que es de la misma esencia del Padre. Y es el Padre quien revela quién es el Hijo. ¿Recuerda cuando el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 16 hace una pregunta a sus discípulos? ¿Quiénes dicen los hombres quién es el Hijo del Hombre?
Y unos dijeron, no, pues unos dicen que eres Jeremías, otros eres uno de los profetas, y otros, dice, que eres Elías. Y dice, ¿y ustedes? ¿Quiénes dicen quién es el Hijo del Hombre? Y Pedro, con ese carácter que tenía, que se evidenciaba arrebatado, yo soy el primero que contesta, yo no te negaré, yo esto, yo lo otro. Él contesta rápidamente, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y dice el Señor Jesucristo, bienaventurado eres, Pedro. Bienaventurado eres. Sí, pero iba a decir el nombre. Gracias. Se me adelantan. No, dice, bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién revela quién es el Hijo? El Padre. ¿Ya lo entendió? Okay. Mire cómo todo concuerda para la salvación, para la revelación. Necesitamos del Espíritu Santo para saber quién es el Padre. El Padre nos muestra quién es el Hijo y el Hijo revela quién es el Padre. No se pueden despegar. ¿Lo entiende? Ahora, pero también es el Hijo quien manifiesta quién es el Padre, porque los hombres tenían un concepto del Padre, así como los judíos antes de que viniera Cristo, lo tenían a Dios como tal vez un Dios como capataz. Nos ordenó esto, que cumpliéramos la ley, y hacían cosas, y eso les producía orgullo, jactancia, como a los fariseos. Creían que Dios era como un Dios como capataz y no entendían de la ley ni la esencia de la ley. Que Jesús les dijo, no han entendido. Cuando les hablaba los judíos se justificaban sus obras por la ley y añadían a la ley. Y el Señor Jesucristo, no han entendido, misericordia quiero y no sacrificio. Porque lo que quería era de que entendieran de la misericordia. Pero no, los fariseos no. ¿Y por qué haces esto? ¿Y por qué no se lavan las manos? ¿Y por qué comes esto? Y de todo le atribuían poderes de salvación o añadían a la ley más. Y eso les provocaba orgullo. Y eso los llevaba a vivir sus vidas por las obras de la ley. Y vivir con temor y vergüenza. Porque si fallaban, pues sentían temor por las consecuencias que implicaba la ley. Si cumples esto, te va a ir bien. Si no cumples, te va a ir así. Y tenían a Dios y le tenían hasta miedo. Y se acercaban con temor. Y también les provocaba vergüenza. Pero había otros que creían que Dios era tan bueno que solo ellos, por ser judíos, se merecían todo, provocando orgullo. Los mismos judíos decían, nosotros tenemos un padre, y es Abraham. Nosotros, porque tenían la ley, tenían la promulgación, tenían todo, tenían las promesas de Dios, y nosotros somos hijos de Dios. Ustedes son hijos de su padre el diablo, les dijo el Señor Jesús. Eso les provocaba orgullo. Y recuerde que son los que no se acercan a Dios, los que tienen vergüenza o los que tienen orgullo. Pero dice, Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Sigue diciendo, bueno, en mis escritos, pero había otros que creían que Dios era tan, bueno, esto ya lo leí, los judíos que provocaba orgullo, pero ninguno conocía al Padre, incluso algunos de sus discípulos, aún estando con el Señor Jesucristo, le preguntó Felipe al Señor Jesucristo, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros? ¿Y no has visto al Padre en mí? Ahora el Hijo aquí es donde ahora el Hijo se convierte en el Padre. Mire cómo los tres están unidos, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Aquí es donde dice, cuando el Señor le dijeron, permítame, le dice, Felipe, le dice el Señor Jesucristo, ¿cuál era la pregunta? Muéstranos al Padre, ¿cierto?
Entonces Jesús le dice, ¿qué no has visto al Padre en mí? Quiero que vea esto. Jesús está revelando al Padre. Dice, anteriormente nos enseña, dice, no se turbe vuestro corazón, dice, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no es así, si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Si yo fuere a preparar lugar, vendré a vosotros y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis que a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. ¿Cómo dice? No, él no dice, nadie va al Padre, como diciendo, allá está el Padre. No, él está diciendo, nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora, ya entendimos de que Dios se manifestó en carne. El Padre se volvió hijo. Ahora el Hijo se convierte en el Padre. ¿Lo está viendo? ¿Sí? Ok. Santas revelaciones, Batman, diría Robin. No, es un misterio revelado. ¿Qué es esto? Cuando le preguntaron, muéstranos al Padre y nos basta, dice Felipe, tanto tiempo que estoy con vosotros. ¿A quién pidió? Al Padre. Y ahora el Padre le está diciendo, ¿no me estás viendo en mi Hijo Jesucristo? ¿Le está hablando el mismo Dios? ¿Ahora sí entiende del Dios Hijo? Ahora dice, ¿tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. El título de la predicación es el Padre se convierte en el Hijo. Ahora el Hijo se convierte en el Padre. ¿Para dónde va, pastor? Bueno, deme tiempo. En Juan capítulo 17, versículo 6, Jesús dice así, he manifestado tu nombre, quiere decir, ha revelado este misterio. Anteriormente le dijeron, le hicieron preguntas donde, bueno, el Señor Jesucristo habló del Espíritu Santo del capítulo 16, y luego enseña a usar su nombre en la oración, porque ya era para terminar su ministerio. Y el Señor Jesucristo en el versículo 18 del capítulo 16, ¿sí está ahí conmigo? Dice, salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre, que es su encarnación. He venido al mundo, otra vez dejo el mundo, su muerte y resurrección, dice, y su ascensión, y voy al Padre. Esto es lo que se conoce como el ministerio de Jesús el Cristo. Y le dijeron los discípulos, he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. ¿Qué le está diciendo? Él no está diciendo, yo soy la puerta de las ovejas. Él no está diciendo, yo soy el pan de vida. No, él está diciendo, yo soy el Hijo de Dios. ¿Lo entiende? Por eso los discípulos, ahora para esto tendríamos que, no tengo el tiempo, pero leer todo lo que nos enseña desde que está hablando con sus discípulos en esta conversación. Dice, ahora hablas claramente. Unos ya tenían la revelación como Pedro, como Juan, como Jacob, como Andrés, porque habían sido testigos de la transfiguración, algunos de ellos, y habían conocido como también Natanael y algunos otros, pero obviamente que en ese proceso, desde que conocieron a Jesús literalmente en persona, pues estaba esa revelación de saber quién era Jesús. Dice, ahora hablas claramente, dice, ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte,
Por esto creemos que has salido de Dios. Ahora sí ya creyeron. Dice, Jesús le respondió, ¿ahora creéis? He aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado. Bueno, ahí le sigue diciendo, ya después sigue diciendo, Jesús ora por sí mismo. Ya en el capítulo 17 dice, estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo y dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único y Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El Hijo vino a revelar al Padre. ¿Me explico? Sigue diciendo. Versículo 4 dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y dice el versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste. Esa manifestación es ese misterio, esa revelación. ¿Qué significa esto? La primera es que Dios fue manifestado en carne. Los hombres no conocían al Padre, conocían a Dios, lo adoraban, lo conocían de una forma velada. ¿Me explico? Sabían que que existía un Dios, el Dios que llamó a Abraham, y que a través de Abraham vino Moisés, y que Dios le habló a Moisés, le dio la ley y la promulgación, las promesas, y ahí es donde ellos conocían a Dios, pero no conocían el carácter de Dios. Y Jesús vino a manifestar el carácter de Dios. Porque el nombre, mire, ustedes me recuerdan a mí por mi carácter. Yo lo voy a recordar a usted, hermano, hermanita, por su carácter. Si es amable, si es humilde, si es regañón, si es regañona, si es gruñona, si es chismosa, como sea, yo lo voy a recordar, la voy a recordar así como ustedes me van a recordar por mi carácter. ¿Me explico? Ahora, Jesús es quien muestra su nombre porque muestra su carácter. Dios prometió en Isaías 52:6 que su pueblo sabría su nombre. Dice así, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa, en aquel día. ¿Cuándo? Cuando se manifestara Dios en carne. Por eso dice, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. Pero recordemos que en el Nuevo Testamento no menciona, en ningún versículo menciona Jehová, Yahvé, Jireh, Shaddai, no, sino que menciona ¿a quién? A Jesús, ok. Ahora, no quiero acomodar esto para que no diga, solo Jesús. No, no estoy diciendo esa doctrina. No. Yo le trato de enseñar lo que dice la Escritura, pero tomando esta verdad. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa, en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. El Padre se convirtió en el Hijo. Jesús mostró el carácter. El carácter es lo que se conoce como, si escucharon las predicaciones, el pastor Chuy nos enseñaba de que en aquellos tiempos, los tiempos romanos, hacían las monedas y usaban una maquinita que era carácter, que ponían el material, ya sea oro, plata o lo que fuera, y presionaban para que quedara sellado o se quedara impregnado o el sello de la imagen del César. Otra forma de identificar lo que significa carácter es imprimir. Por ejemplo, las letras que se usaba, la máquina de escribir de esas de teclas, cuando se impregnaban las letras en el papel, se llaman caracteres. También cuando alguien tenía ganado y se ponía su sello, ponía ahí la letra, y eso marcaba, sellaba,
¿Por qué? Porque lo hacía presionando. Obviamente ese fierro caliente presionaban en ese animal, ese vaca, caballo, lo que fuera, y se fundía, se quemaba, más bien se quemaba ahí para que quedara marcado. Se conocía como carácter. Ahora, nosotros en la creación fuimos creados a la imagen de Dios, ¿correcto? Vamos a decir, éramos perfectos y llevamos la imagen de Dios. Sin embargo, el pecado distorsionó esa imagen. Quedamos torcidos, chuecos, ciegos, sordos, de todo lo que... ¿Me explico? Porque son las consecuencias del pecado. Ahora, Pablo dice que en Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios todas las cosas nos sirven para bien. Porque a los que predestinó, a esos también justificó, y a los que justificó, a los que llamó, a estos también justificó. Ahora, y nos da la razón. Y dice, para ser formados a la imagen del Hijo. ¿Qué significa esto? Ahora ya no somos formados a la imagen de Dios, porque ya llevamos la imagen de Dios. ¿Qué significa esto? El carácter. Dios nos dotó con la capacidad de amar, de perdonar, de entender, no los atributos de Dios. Eso quedaron como esencia. Sin embargo, ahora Dios usa a su Hijo, o usa esa maquinita que se llama palabra de Dios para formar carácter en nosotros. ¿Me explico? Y el Señor Jesucristo dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Si usted no es manso, si usted no es manso y no es humilde y es orgulloso, usted no está siendo formado a la imagen de Cristo. ¿Entiende? Obviamente que estamos en un proceso. Por eso, mire, flojitos y cooperando. ¿Que nos duele? Sí nos duele. Porque nos duele la palabra cuando nos dice, eres un mal padre, eres una mala esposa, eres un mal hijo. ¿Sí o no duele? Pero lo necesitamos. Por eso, dice que todo lo que nos pasa es para bien. ¿Por qué? Porque Dios lo usa para formar carácter en nosotros. ¿Cuál es el carácter? El de Jesucristo. El carácter del Hijo. Y Dios presiona. No te dejas. Porque Dios va a cumplir su propósito. Estamos en un proceso. Por eso, mientras más nos humillamos, ¿se acuerda de la prédica pasada? El que está humillado delante de Dios, Dios ya no necesita humillarlo más. Que le voy a poner más y para que aprenda a ser padre. Pero si eres buen padre, Dios no va a presionar más. Tal vez va a presionar para que seas mejor esposo, mejor hijo, mejor congregante. Amén. Diga algo. Porque duele, ¿sí o no? O le saco aquí para hacer, lo que habla de un modelo, hermano. ¿Se acuerda como por ejemplo las gelatinas? Esas redonditas, ¿cómo le hacen? ¿Que no las ponen en un molde para ser moldeados? Y esa gelatina flojita y cooperando se deja moldear. Porque así es. Ahora, usted déjese moldear. ¿Cuál es el modelo a seguir? ¿El pastor? No, hermano, no, compadre, no, sino Jesucristo. Yo sigo en ese proceso para ser moldeado como Cristo. Y Dios presiona. ¿Usted cree que fuimos para allá? Que nos regañaran a los pastores. Diga amén, ya lo necesitaba, pastor. ¿Ah, sí? Ahora, ya entendimos esto, ¿no? Dios se manifestó en carne, Dios se convirtió en el Hijo se convirtió ahora en Padre. Ok. Somos nosotros los padres, vamos a lo familiar, a lo práctico. Somos nosotros los padres los modelos para nuestros hijos e hijas. Ahora, no solamente estoy hablando a los varones, sino también a las hermanitas. ¿Amén, hermanas? A ver si es cierto. No se crea. Somos nosotros los padres los modelos para que nuestros hijos e hijas no permitan que el mundo los moldee. ¿Por qué? Porque se supone que como padres somos los líderes, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad como líderes? Influenciar en la vida de ellos.
¿sí? Mire, mi hijo aunque no quiera va a caminar como yo, o sea, no sé qué, no, o mi hija va a hablar como yo, cosas así. Mire, mi hija va a terminar cocinando como cocina mi esposa, porque ahora no es una regla tampoco, sino que va a influenciar cómo lo hizo. ¿Por qué? Porque su ejemplo, cómo lo hacía, cómo vivía como esposa, como madre, ella se va a ver reflejada en su hija, así como yo, como padre. ¿Me explico? Es un ejemplo. Ahora, así también nosotros con nuestros hijos. Somos nosotros los padres, los modelos para que nuestros hijos e hijas no permitamos que el mundo los moldee. Como padres tenemos la responsabilidad de enseñarles de la vida, pero como cristianos tenemos doble responsabilidad de mostrarles de quién es Dios Padre, viviendo al Hijo de Dios en nosotros. ¿Cómo van a conocer al Dios Padre? Conociendo al Dios Hijo dentro de nosotros. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo, sino Cristo que vive en mí. ¿Lo está entendiendo, hermano? Mire, ¿quién se lo revela? El pastor, no, es el Espíritu Santo. ¿Cómo lo pude entender yo? A través del Espíritu Santo. Yo simplemente soy el conducto para llegar a ustedes, a sus corazones, a sus mentes. Y usted, obviamente, está siendo moldeado ¿a qué? A Cristo. No a Casa de Oración, no a Chuy Olivares, no al pastor Armando, sino a Cristo. ¿Me explico? Dios ha permitido que Dios levantó un hombre llamado Jesús Olivares para moldearlo y él capacitar, reproducirse, moldearse para producir otros pastores a través de la gracia de Dios. Y esos pastores a su vez, en conjunto, enseñarnos a nosotros, los que venimos detrás, a los pastores, para que también nosotros nos multipliquemos en ustedes. Amén. ¿Y ustedes en quién? En sus hijos. Mire, ¿cómo va la ecuación? Para que ellos, hablando de los hijos, repito mi comentario, pero como cristianos tenemos doble responsabilidad de mostrarles. Mire, si como padres naturales tenemos esa responsabilidad de enseñarles a nuestros hijos, ¿cierto? No te ensucies, lávate las manos, haz esto, levanta tu cama, recoge tu plato, enseñarles. Di las 3 palabras, por favor, gracias y perdón. Las 3 palabras esenciales que transforman al mundo. Pero como cristianos, como padres cristianos, tenemos doble responsabilidad para que moldearlos y enseñarles quién es Cristo, para que en nuestros hijos, para que lleguen a ser hijos de Dios. Recuerde que nuestra responsabilidad es moldearles a nuestros hijos a Cristo, diciendo como Pablo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ahora, si lanzara la pregunta, incluyéndome a mí mismo, ¿hasta dónde podríamos llegar? Hijo, imítame a mí, así como tú reniegas, papá. Hija mía, imítame a mí. ¿Cómo cocinas? Sin sal. Digo, así como imítame a mí, así como yo sujétate a tu marido, así como yo me sujeto a mi marido. No, joven. Dijo Cantinflas, no, joven. Sed imitadores de mí, dijo Pablo. ¿A quién se lo dijo? A los corintios. Los corintios no habían conocido a Jesús, literalmente. No habían conocido a Jesús, pero Pablo está mostrándoles quién es Cristo porque dice, Cristo vive en mí, así como yo me conduzco. Pablo era imperfecto como nosotros también, ¿me explico? Pero dice, inclusive él dice, yo no pretendo ya haberlo alcanzado, pero prosigo a la meta. ¿El pastor es perfecto? No, joven, no, pero prosigo a la meta. ¿Usted ya es perfecto? No, pero está aquí evidenciando que prosigue a la meta. Amén. Como esposo, como esposa, como padre, como madre, como hijos, como jóvenes. Están aprendiendo. Dios les está revelando. Ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Podríamos decir esto? Esa pregunta va al aire.
Hablo de ser un modelo a la imagen de Cristo. Y no hablo no hablo de que hayamos alcanzado la perfección, pero sí de que nuestros hijos puedan ver el trato de Dios en esa maquinita carácter, para que puedan ver a la imagen de Cristo en nosotros, en cada uno de nosotros, hermanos. No somos perfectos. No, si hiciéramos una lista revelamos las imágenes que tengo de las cámaras escondidas que tengo en sus casas, ay, a usted le daría vergüenza. Las mías ya las borré, no se crea. Ahora, ustedes jóvenes tienen la responsabilidad de imitar la fe de sus padres, no olvidando que el modelo a seguir no son sus padres, sino Cristo Jesús. Sus padres fallan, por supuesto, pero aprendan de sus errores. ¿Cierto? Mire, tristemente hay algunos que ya no están. Y no estoy hablando de nadie, hermanos, que ya no están, pero los hijos sí siguieron. Pues qué bueno. Pero tristemente hay muchos hijos que ya no siguieron a sus padres. ¿Qué pasó? ¿Qué vieron en sus padres? ¿O qué no vieron en sus padres? Para que sus hijos ya no estén aquí. Están aquí unos porque están niños, pero ya después decidieron y cada quien por su lado. Amén. Como jóvenes, miren, yo doy gracias a Dios por los jóvenes que están aquí. Inclusive algunos que no los traen a fuerzas. Amén. Saben su responsabilidad. Que la mamá o el papá los levante, ándale porque ya es tarde. Pero usted sabe su convicción, ¿cierto, jóvenes? Que tienen que estar aquí, no solamente porque su responsabilidad, porque deben estar sujetos a sus hijos. Si usted, padre, es de es que no quiere, ya. Si está bajo su casa, usted tiene la autoridad todavía, hermano. Amén. Ya si se fue, encomiéndelos a la mano de Dios. Y que un día, bueno, estoy hablando si es que conocieron de Cristo antes, si conocieron, que un día el Señor los traiga a su tiempo, no al de nosotros. Hablando de mi comentario, ustedes jóvenes tienen la responsabilidad de imitar la fe de sus padres, no olvidando que el modelo a seguir no son sus padres, sino Cristo, pero son sus padres a primera instancia quienes tienen la responsabilidad de imitar a Cristo, reconociendo su imperfección humana, que no somos perfectos, su papá no es perfecto, falla como padre, tal vez como esposo, como ser humano, que falla y reconociendo su imperfección humana y caída como la de ustedes, porque pues no somos perfectos. Usted joven tampoco es perfecto para que se ponga a criticar a sus padres. ¿Entiende eso? Jovencita. Sí. No, conteste, le estoy preguntando, es una pregunta. ¿Sí hay jóvenes? Usted necesita, bueno. Porque si aún sus padres, aunque sus padres fallen, eso no va a ser excusa para ustedes en el día que ustedes estén frente al trono de Dios, para rendirle cuentas a Dios por su vida. Usted no puede decir, es que mi papá, es que mi mamá. No, porque usted está aquí, Dios le está revelando. ¿Entiende? Que tal vez, esperemos que nunca sea así, pero que un día falle su papá o su mamá. ¿Qué? ¿Porque se lanzó al vacío, usted también se va a lanzar? No, usted decide. No, mi papá falló y voy a orar por él, o que vuelva a los caminos del Señor, pero yo seguiré puestos mi mirada en el autor y consumador de la fe, porque está siendo moldeado no a la imagen de su padre, esa ya la heredó, y por eso camina así, por eso habla así, por eso trae los bigotes, por eso trae así. Ah, sí, pues ya lo molaron, ya que... Para que despierten, hermanos. El hecho es que ahora está siendo moldeado y en Cristo todos somos hermosos. ¿Amén? ¿Quién dice amén? ¿Así les gustó, verdad? Ahora sí se ríen. Porque un día el Hijo se convertirá en Padre.
Ustedes jóvenes, un día, igual las jovencitas, se convertirán en madres. Así como Dios se convirtió en hijo y el hijo se convirtió en padre. Un día los hijos se convertirán en padre y el padre se convertirá en hijo. Déjeme se lo explico. En Mateo, capítulo 22, versículo 41, dice así. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. ¿Por qué? Porque Cristo, uno de los subtítulos que tenía Cristo era hijo de David. ¿Recuerdan de aquel ciego que decía, hijo de David, ten misericordia de mí? Porque ese subtítulo lo llevaba Cristo, hijo, lo que es el título de hijo de David. ¿Por qué? Porque a David se le había dado la promesa que a través de él iba a venir el Mesías. Ahora, obviamente que no era literalmente, cronológicamente, porque pues sería Salomón o Absalón o cualquiera de ellos, no, sino que estaba hablando a futuro, al tiempo de Dios, a la dispensación de Dios, a través del linaje de David, y David venía del linaje de Abraham, a quien se le dio la promesa que a través de la simiente de Abraham iba a ser benditas todas las naciones de la tierra, hablando de que Cristo iba a venir a través de ese linaje, de esa genética. Ya luego enseñaremos cómo es que viene la genética, obtiene la genética a través de María, porque María era descendiente del rey David, cumpliéndose la escritura donde dice que es a través de David, de la descendencia genética de David, que vendría el Mesías. Entonces dice así, él pregunta, ¿quién es? Les preguntó diciendo, ¿qué pues? ¿Quién pensáis del Cristo? ¿Se acuerdan la pregunta que hizo Jesús a sus discípulos? Y Pedro sí tuvo la revelación del Padre, porque es el Padre quien revela quién es el Hijo. Pero los fariseos tenían un concepto diferente del Padre y un concepto diferente de Cristo. Y dijeron, de David. Él les dijo, pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? En otras palabras, porque el Señor, ¿de quién está hablando? Del Padre, que le dice a su Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Me explicó? ¿Sí? Es el Padre de quien está hablando aquí. Entonces dice, dijo el Señor a mi Señor, el Padre le dice al Hijo. Entonces es donde el Hijo ya se convierte en el Padre. Vuélvalo a leer, lo volvemos a leer, todo eso. Pero es aquí donde primeramente nos enseña Pablo que el Padre se convierte en el Hijo. Y ahora el Hijo, así como lo enseñé en Juan capítulo 16 y 17, que es el Hijo a quien ahora se manifiesta como Padre. Por eso, ahora entendemos, ahora es el Hijo quien se vuelve el Padre. Porque es solo por el Espíritu Santo que es revelado, así como lo enseñé. David tenía una identidad porque sabía quién era su padre. Él sabía acomodar las cosas terrenales en lo terrenal. Él sabía que él venía de su padre, literalmente, quién era su papá, su padre, junto quién eran sus hermanos, quién era su mamá. Él sabía que venía de Isaí. ¿Me explicó? Pero él también entendía, cuando él escribió los salmos, Padre, ten misericordia de mí. Él escribió, el Señor es mi pastor. Él tenía esa revelación de quién era su padre. Él habló de la creación, donde también nos enseña de que hay necios que dicen no aceptan a Dios. Dice el necio en su corazón no hay Dios, y eso lo dijo Dios. Y cuando David escribe los salmos, tiene la revelación para escribir, para entender quién es Dios Padre.
Por eso escribe todos esos salmos. ¿Me explico? Quiere decir que David tenía una identidad, sabía quién era. Una persona que no tiene identidad es porque no sabe sus orígenes, no sabe de dónde viene. Ahorita lo explico. David tenía una identidad porque sabía quién era su Padre Dios. Él sabía acomodar las cosas terrenales en lo terrenal y lo espiritual en lo espiritual, como ahora nosotros lo estamos entendiendo. Sabemos quién es nuestro Padre, ¿correcto? Hablando de quién es Dios. Conocía su origen, sabía de dónde venía. Él sabía que no como, sabía que terrenalmente o humanamente venía de su padre Isaí, pero sabía, por eso llamaba Padre a Dios Padre, porque sabía de dónde venía. Por eso dice, dijo el Señor a mi Señor. Perdón. Porque el que no conoce a su Padre ni su origen no tiene una identidad. Lo digo con mucho respeto, porque tal vez alguno que me escucha no sabe su origen. Déjenme lo digo con mucho respeto. Yo sé quién era mi padre, pero tal vez alguno nació fuera del matrimonio. O puede decir de que yo fui criado por una madre soltera y que no conoció a su padre. Se lo digo con conocimiento de causa porque es lo que nos enseña la palabra de Dios. Cuando alguien no conoce de dónde viene, tal vez conoce una parte por la parte de la mamá, pero no conoce la parte del padre. Siempre va a haber un vacío, un hueco en su corazón al no conocer su origen, de dónde viene, y siempre andará buscando su identidad. No hay un modelo a seguir. Por ejemplo, es que no sé quién era mi padre. Mamá, ¿quién era mi papá? Tal vez ya cuando le revelaron, no, pues tu papá le decían el Mocha Orejas o X. Bueno, ya soy como el Mocha Orejas, pero ya está consciente de que tiene una identidad. Tal vez le dijeron de que no, es un héroe. Ok, está contento porque no importa que a lo mejor no me haya reconocido, pero estoy entendiendo de que ahora sé quién es mi padre. David sabía quién era su padre. Y si tú reconoces a Dios como tu Dios Padre a través del Hijo y revelado por el Espíritu Santo, tú ya tienes una identidad. Porque Dios tomó, dice que de dos pueblos, de los judíos y de los gentiles, pero que ahora somos una nueva criatura. Algo que no existía antes. Es cierto que Dios terminó la creación en el sexto día, pero ahora a través de Cristo Jesús hay una nueva criatura, una nueva especie llamada cristianos. Porque ahora somos formados a la imagen de Cristo, somos nacidos de nuevo. ¿Me estoy explicando, hermanos? Y en ese nacer de nuevo ahora obtenemos una nueva naturaleza. ¿Seguimos obteniendo el mismo nombre? ¿Sigues con el mismo bigote? Pero Dios está formando la imagen de Cristo en ti, formando un carácter como cristiano. Y ahora has obtenido una identidad. Muchos, al no tener un padre, un acta de nacimiento, no pueden ir a sacar una licencia de conducir, un ID. Y quieren un ID porque quieren saber de quién son hijos. Porque son requisitos. ¿Cuándo naciste? ¿Quiénes son tus padres? Y no pueden. ¿Por qué? Porque no conocen su origen. Pero todos aquellos que conocemos quién es Dios, tenemos una nueva identidad. ¿Lo entiende? Ahora, es por eso que si nosotros como padres no enseñamos a nuestros hijos quién es Cristo, quién mora en nosotros, entonces ellos van a andar buscando en el mundo un modelo a seguir. Tal vez seguirán a un cantante, a un artista, a un deportista, a una estrella de Hollywood, tal vez hasta un político. ¿Por qué? Porque no tienen una identidad. Ahora, no quiere decir de que no podamos admirar a personajes. No, eso es aparte, como de lo terrenal,
Pero en lo espiritual, ¿a quién seguimos? A Cristo Jesús, ¿cierto? Y estamos siendo moldeados porque tenemos esa identidad. Ahora tenemos esa genética, que es cierto que tenemos la genética de nuestros padres, pero en esencia, en el nacer de nuevo, tenemos la palabra de Dios que fluye, corre por nuestras venas, que está viva y activa dentro de nosotros. Un nuevo ADN que nos identifica. ¿Sabías que tu ADN te identifica tus orígenes y que no vienes del mono, sino que de Adán? Amén. Ahora, como cristianos, sabemos que el ADN de Cristo corre dentro de nosotros. Somos de la misma gelatina, para entender ese ejemplo de la gelatina. Y estamos siendo moldeados. ¿Sí? Amén. ¿Ya casi, ya merito? Bueno, ya merito termino. Los jóvenes que por no tener un ID, que están siendo moldeados al mundo, por eso siguen al artista. Es más, por tu face te conoceréis. ¿A quién sigues? ¿A quién estás siguiendo? ¿A qué artista? ¿O qué? Ahí estás siguiendo. Si estás siguiendo a un deportista, ahí estás, le pones like. A tu pastor, ese que ser. Bueno. Pero, ¿cómo te identificas? ¿A quién sigues? ¿A quién estás siguiendo? ¿Qué ves? ¿Qué oyes? Si te estás alimentando de la palabra de Dios, es porque primero recibimos la palabra de Dios para nacer de nuevo, el pan de vida. Pero no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque aquel que no se alimenta de la palabra de Dios muere anémicamente, espiritualmente. Que soy hijo de Dios, no os hagáis, dice el Señor. No, porque ahora el pan es para nutrición, hermanos. Si usted no se nutre con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, nada sabe. Y por eso su estado espiritual es anémico y no crece espiritualmente. ¿Y por qué este sí? ¿Y por qué este no? Porque se ve un crecimiento en algunos. Tengo que decir esto, hay pastores que tienen años pero están estancados. Así, sí, fíjese, si el pastor es coconos, van a salir coconitos todos. Ahora, no estoy diciendo que me ponga yo superior que los demás, yo sigo aprendiendo de mis pastores. Estoy diciendo que somos la congregación. No, hermanos, estamos aprendiendo. Y si hay una actitud de humildad, vamos a aprender más. Porque si decimos, ya sabemos todo, ya se acabó todo, cerremos el telón y vámonos. Cuando los hijos no tienen una identidad, porque no tienen un modelo a seguir en su casa, y cuando no hay una imagen de un padre en su casa, jamás aprenderán a ser hijos, mucho menos padres, porque tal vez no tienen a un padre. Miren, hay algunos que tienen papás en la casa, o tienen proveedores, pero no un padre. Porque un padre, el título de padre abarca mucho. Amén, hermanos. Y el ejemplo es Dios. Y se multiplicarán al mismo modelo original. ¿Cómo? Al modelo de Cristo, al modelo de Dios. Porque estamos siendo formados a la imagen de Jesucristo. ¿Me ayudas, hermano? Porque son los padres, hermanos, son los padres, somos nosotros quienes enseñamos a nuestros hijos, pero son nuestros hijos, hermanos, quienes nos enseñan a ser padres. ¿Sí me entiende, hermano? Yo no sabía ser padre hasta que nacieron mis hijos. Pero déjeme decirle que usted no puede decir de que usted ya es un buen padre hasta que no vea crecer a sus nietos. Porque usted se multiplicó, se reprodujo en su hijo o en su hija. Y que basado al ejemplo que le dimos como padres, es como ellos se van a reproducir con su nieto o su nieta. ¿Lo entiende? Y aquí es donde cae una responsabilidad, hermano. Muchos jóvenes rechazan el evangelio y no quieren oír del Dios Padre
porque no hubo un buen ejemplo de padre en sus vidas. Pero nosotros tenemos el privilegio de que aún en nuestras imperfecciones mostrarles que somos buenos padres, convirtiéndonos en buenos hijos de Dios. ¿Cómo podemos ser buenos padres? Hasta que seamos buenos hijos de Dios. ¿Lo entiende? Para que nuestros hijos imiten nuestra fe cuando vean que su padre se convirtió en hijo. Hasta que vean que su padre, aquel borracho, aquel maldiciente, aquel que decía todas las cosas y que hacía y todo eso, ahora vive la palabra de Dios. No es perfecto, pero estoy viendo cómo Dios está moldeando a mi padre, a mi mamá. Y que somos nosotros, hermanos, los responsables. Es cierto que ellos van a decidir a final de cuentas, pero sin embargo no podemos desligarnos de nuestra responsabilidad como padres para mostrarles quién es Cristo. Mire que aún yo recibí así como exhortación, como reto, de que la congregación, me gustó mucho esto que dijo un pastor, dijo, no importa cuánto les enseñemos de la Biblia, ellos lo que van a imitar no es tanto de la Biblia, sino que van a imitar a su pastor, cómo vive la palabra de Dios. Y que hay una responsabilidad y un peso sobre mí en esta congregación. Pablo decía, imítenme a mí así como yo imito a Cristo. Estoy muy lejos de decir esas palabras, hermanos. Pero si mi hijo, mi hija, no ven a Cristo en mí, no estoy poniéndome de perfecto, hermanos, porque ellos tienen una lista de imperfecciones mías, que ellos quieren que yo cambie. Pero si yo no reconozco que necesito ser moldeado día con día con su palabra de Dios, como dice la palabra, que no es mi palabra como un martillo que deshace la piedra, que si yo no reconozco que necesito cada día más de Cristo, así como usted, hermano, así como usted, hermana, que no se limite nada más al domingo, a venir el domingo, que su cristianismo no caiga en la mediocridad, hermano. Usted es el responsable, déles el ejemplo. Es que estoy cansado. ¿Y usted cree que el pastor no se cansa? ¿Usted que lo que Dios demanda en su palabra nada más lo demanda el pastor? ¿Y que el pastor tiene que estar aquí nada más porque es el pastor? ¿Y usted y su cristianismo? ¿Qué imagen le va a dar a sus hijos, a sus hijas? ¿Qué cristianismo están viendo en usted y en mí? ¿Qué están viendo en nosotros? ¿Se acuerdan de aquel ejemplo? ¿Es usted Jesús que decía aquella cieguita? Porque nada más había oído de Jesús. Job decía, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven a través de la transformación de mi padre, de mi madre, que evidencia una vida cristiana. Que nuestros hijos puedan decir, ahora conozco a Jesús, que no es perfecto mi padre, pero veo la obra de Cristo en su vida, que necesito cada día más de Dios. Que ellos puedan decir, veo en mi padre cómo se convirtió en hijo de Dios, y que mi padre, ese padre se convirtió en hijo, y ese hijo se convirtió en un buen padre. Amén, hermanos. Póngase de pie. Y este es el momento en el cual usted le va a dar una respuesta al Señor a lo que le ha sido demandado el día de hoy, tanto como padre, como madre, como hijos. Es el momento en el cual olvídese de lo que está alrededor, de sus compromisos, o que si tiene hambre, olvídese de todo eso. Este es el momento donde usted hace un compromiso delante de Dios y que Dios lo fortalezca y lo capacite para seguir adelante. Y Jesús dijo, yo estaré con vosotros todos los días, que le busquemos a Cristo todos los días, hermanos. Busquemos de su palabra. Sí, Señor. Quiero andar como es digno de ti.
mucho fruto ante ti, conocerte y saber más de ti. Quiero andar como es digno de ti, agradándote en todo, Señor, y llevar mucho fruto ante ti, conocerte y saber más de ti. Quiero conocerte más, cada día más y más, tu palabra obedecer y por ella yo crecer, conocer tu voluntad, sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy. Quiero conocerte más, cada día más y más, tu palabra obedecer y por ella yo crecer, conocer tu voluntad, sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy. Gracias, Señor, por mostrarnos, por revelarnos quién es el Hijo. Y gracias, Cristo Jesús, por mostrarnos el carácter de la misericordia, de la piedad de tu Padre. Gracias por el Espíritu Santo que nos compunge, que nos revela, que nos trae la convicción de pecado para que ahora nosotros, en respuesta a lo que hemos sido expuestos al Evangelio, te demos la respuesta que tú quieres. Porque el más interesado en nuestra salvación y en nuestro crecimiento espiritual es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, más que el pastor. Gracias, Señor, porque más que los padres que quieren ver un cambio en sus hijos, una esposa, el cambio en un esposo, o el cambio de la esposa, no es tanto el esposo, sino Cristo Jesús, como Dios Hijo, también como Dios Padre y como Dios Espíritu Santo. Gracias, Señor, por venir a nuestras vidas y revelarnos, Señor, este misterio, Señor. Te damos gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, Señor. Nos comprometemos, Señor, delante de ti, Señor, para seguir adelante, Señor, pero no en nuestras fuerzas, Señor, sino en el poder de Cristo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Gracias, Señor.